Imagínate esto, tocan a tu puerta, es una empresa constructora. Te dicen, venimos a ofrecerle dinero por su casa, la vamos a tirar completa y vamos a construir una nueva. Y tú, en vez de cerrarles la puerta en la cara, en vez de gritarles, en vez de llamar a la policía, sonríes. Dices que sí, hasta firmas contento. Así de loco como suena, eso pasa todos los días en Estados Unidos. No una vez, todos los días. Familias completas que llevan 20, 25, 30 años viviendo en una casa, que la cuidaron, que ahí crecieron sus hijos, y cuando les ofrecen tirarla, dicen que sí sin pensarlo 2 veces. Felices. Párale tantito. Si eso te lo proponen a ti en México, lo más seguro es que pienses que te están viendo la cara. Esa casa es de tu abuelo, ahí nació tu papá, ahí vas a vivir tú, y después tus hijos, y después tus nietos. Esa casa no se toca, esa casa no se vende, y mucho menos se tira. Entonces, ¿qué tienen los americanos en la cabeza para que esto les parezca normal? ¿Es que no le tienen cariño a sus casas? ¿Es que tienen tanto dinero que no les importa? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de esto que nosotros ni siquiera estamos viendo? Hoy te voy a explicar exactamente qué está pasando. ¿Por qué en Estados Unidos una casa nace con fecha de caducidad? ¿Qué tiene que ver una guerra mundial con todo esto? Y al final del video, agárrate, te voy a contar un dato sobre las varillas que salen de los techos en México que sorprendió hasta al Banco Mundial. Un dato que cambia completamente la pregunta de quién construye mejor. Quédate, esto se pone buenísimo. Para entender por qué los americanos tiran sus casas sin culpa, hay que empezar por lo más básico. ¿De qué están hechas? Y aquí viene el primer dato que sorprende a casi todo el mundo la primera vez que lo escucha. Más del 90% de las casas unifamiliares en Estados Unidos están construidas con madera, no con block, no con concreto, con madera. Tablones ensamblados entre sí, cubiertos por fuera con una placa estructural y por dentro con ese material de yeso prensado que conocemos como tabla roca o drywall. A este sistema se le llama wood frame, que sería algo como estructura de madera. Y no es nada improvisado, es un sistema que lleva más de 150 años perfeccionándose en Estados Unidos y que hoy está completamente industrializado. ¿Por qué madera y no block? Hay 4 razones muy concretas. La primera es histórica. En el siglo XIX, cuando Estados Unidos crecía hacia el oeste a una velocidad impresionante, necesitaban construir pueblos enteros en semanas, no en años. La madera era barata y cualquier persona con herramientas básicas podía trabajarla. Clavabas, armabas y listo. La segunda es el clima. Gran parte del país tiene inviernos brutales, con varios meses bajo cero. Una pared de madera bien aislada por dentro funciona como un termo, mantiene el calor adentro y baja muchísimo el gasto en calefacción. Una casa de block en pleno invierno de Minnesota sería carísima de calentar. La tercera es la velocidad. Con wood frame, 4 personas organizadas levantan la estructura completa de una casa en cuestión de días. En México, una construcción de block similar puede tardar meses, porque hay que esperar que seque la mezcla, que frague el concreto. Con madera no hay tiempos de secado. Armas y sigues. Y la cuarta, que casi nadie considera, son los terremotos. California está sobre la falla de San Andrés, una de las más activas del mundo, y resulta que la madera es flexible. Cuando la tierra se mueve, la estructura se mueve con ella y absorbe la energía. Una pared de block, en cambio, es rígida, y si el sismo es fuerte, se fractura y puede colapsar. Pero aquí está el verdadero punto de todo esto. La madera tiene fecha de caducidad. Un estudio publicado en la revista científica Buildings and Cities, que analizó más de 5.000 edificios demolidos en ciudades de Estados Unidos durante el siglo XXI, encontró que la edad promedio de un edificio al momento de ser demolido es de 81 años. Eso ya es bastante, pero el dato más revelador es otro. El Código Fiscal de Estados Unidos, desde 1931, fija oficialmente que la vida útil promedio de un edificio para efectos contables es de apenas 30 años. Literalmente, el gobierno asume desde el primer día que esa casa se va a reemplazar en 30 años. Fuente verificada. Lifetimes of Demolished Buildings in US and European Cities. Buildings y Cities Journal. Berglund Brown, Dobie, Hewitt, De Wolf, Oxendorf. También, Código Fiscal IRS sobre depreciación de bienes raíces residenciales, 27,5 años, y comerciales, 39 años.
referenciado académicamente en estudios de Yale School of Architecture sobre obsolescencia planificada. En México, una casa de bloc y concreto bien construida puede durar 200 años sin ningún problema. Los edificios coloniales del centro histórico de muchas ciudades mexicanas llevan en pie 300, 400 años. El material importa, pero como vas a ver, el material es solo la mitad de la historia. Y aquí está la pregunta que de verdad importa. Si en Estados Unidos saben que su casa va a durar mucho menos que una mexicana, ¿por qué no les importa? La respuesta tiene que ver con una decisión que tomaron hace 80 años y que les cambió la cabeza para siempre. Para entender esto, hay que viajar hasta 1945. Termina la Segunda Guerra Mundial, millones de soldados americanos regresan después de años de combate y horror. Y cuando vuelven, solo quieren una cosa: olvidar la guerra y construir una vida normal, casarse, tener hijos, vivir en paz. El gobierno de Estados Unidos convirtió ese deseo en política de Estado. Lanzó programas masivos de crédito hipotecario, beneficios fiscales para comprar casa, condiciones especiales para veteranos. El objetivo: sacar a millones de familias de los departamentos apretados de las ciudades y llevarlas a vivir en casas propias con jardín, en vecindarios nuevos construidos en la periferia. Así nacieron los suburbios americanos, y con ellos nació algo igual de importante: la idea de que la casa no es un hogar para siempre, es la inversión más grande de tu vida. En México, cuando una familia construye su casa, piensa en generaciones. Esta es la casa de mis hijos, aquí va a vivir mi familia para siempre. El block se pone ladrillo a ladrillo, el techo se cuela un domingo en familia y esa casa es para siempre. Emocionalmente, la casa mexicana es una extensión de la familia, es raíz. En Estados Unidos, la relación es completamente distinta. Para la mayoría de los americanos, la casa es un activo financiero, algo que compras, mantienes bien, y cuando el precio del mercado sube lo suficiente, vendes para comprar algo más grande o mejor ubicado. Y aquí viene el dato que explica por qué esa familia del principio del video dijo que sí sin pensarlo. Según el censo de Estados Unidos, el americano promedio se muda 11,4 veces a lo largo de su vida. 11,4 veces. Eso significa que, en promedio, vive en cada casa entre 6 y 7 años antes de cambiarse. Ahora piénsalo desde esa lógica. Si sabes que en 6 o 7 años vas a vender esa casa y mudarte, ¿para qué te importaría que dure 200 años? Construyes algo que se vea bien, que funcione durante los años que vivirás ahí y que al venderlo te deje ganancia. No es descuido, es una filosofía financiera completamente diferente, construida sobre la idea de movimiento constante. Y esa filosofía se refuerza con el sistema hipotecario. En México también existen los créditos del Infonavit, del Fobiste, los préstamos bancarios, pero culturalmente la deuda por la casa es una carga que se quiere terminar lo más rápido posible. El día que se termina de pagar la hipoteca es motivo de fiesta familiar. En Estados Unidos, la hipoteca a 30 años es tan normal que la mayoría de los americanos nunca terminan de pagar una sola casa en toda su vida. Cuando les queda poco por pagar, se mudan a una más grande y empiezan otra hipoteca de 30 años. El banco es, literalmente, un compañero de vida permanente. ¿Y cuánto terminan pagando en total? Con una tasa de interés actual de alrededor del 7% anual, una casa de $400,000 a 30 años termina costando aproximadamente $958,000 en pagos totales, casi el doble del precio original. Pero aquí viene algo que casi nadie te cuenta cuando habla de este tema. Esta mentalidad de la casa como inversión funcionó perfecto durante décadas, hasta que un día, de la nada, todo el sistema se vino abajo y millones de familias lo perdieron todo. Para que la casa americana funcione como inversión, necesita que el mercado inmobiliario siempre suba. Y durante décadas, eso fue exactamente lo que pasó. Los precios subían año tras año, las familias ganaban, el sistema funcionaba. Pero en 2008 ocurrió algo que prácticamente nadie vio venir. Los precios de las viviendas colapsaron de golpe. Millones de familias americanas habían comprado casas con hipotecas que en realidad no podían pagar, confiando en que si algún día no podían seguir pagando, simplemente venderían la casa con ganancia. Cuando los precios cayeron, eso dejó de ser posible. El resultado fue la crisis financiera más grande desde la Gran Depresión de 1929. Se estima que más de 7,8 millones de hogares americanos perdieron su casa por ejecución hipotecaria entre 2007 y 2016. Casi 8 millones de familias que habían dedicado años de trabajo y ahorro
que lo perdieron todo de la noche a la mañana porque el sistema en el que confiaban colapsó. Y ese riesgo nunca desapareció del todo. Según la última encuesta de bienestar económico de los hogares de la Reserva Federal, el 37% de los adultos en Estados Unidos no podría cubrir un gasto inesperado de $400 sin pedir prestado o vender algo. Y según encuestas privadas como la de Lending Club, más del 60% de los americanos declara vivir de quincena en quincena, sin poder ahorrar. El bien que se supone es su mayor activo es también, para muchísimas familias, su mayor fuente de riesgo. En México, cuando una familia termina de construir su casa de bloc, esa casa es suya, sin banco, sin deuda, sin el miedo de que si pierdes el trabajo en diciembre, en enero ya te quedaste sin casa. La casa de bloc es tuya, aunque el mundo se caiga encima. Ahora, hay que ser honestos. El sistema americano también tiene ventajas reales. Cuando funciona bien, una familia compra una casa, vive unos años, la vende con ganancia y usa ese dinero para algo más grande. Es una escalera económica que cuando el mercado está sano sí funciona. El problema es que esa escalera depende completamente de que el mercado nunca se caiga. Y como vimos, sí se cae. Entonces tenemos dos modelos frente a frente. El mexicano: construyes lento, con lo que tienes, sin deuda, pero cuando terminas, nadie te lo puede quitar. El americano: entras rápido, con crédito, casa bonita desde el primer día, pero pasas 30 años pagándola con el riesgo siempre ahí, latente. Pero espera, porque ahora viene la parte que más me gusta de todo el video. Porque resulta que esa casa mexicana, la que desde afuera siempre se ve como inacabada, con varillas saliendo del techo, esconde un secreto que organismos internacionales llevan años estudiando. Y lo que encontraron sorprendió a todo mundo. Si alguna vez has sobrevolado una ciudad mexicana o visto fotos aéreas de colonias populares, seguro notaste algo muy característico: varillas. Barras de acero saliendo de los techos de las casas, por todos lados. Para alguien que llega de otro país, eso se ve exactamente como una construcción abandonada, como si hubieran empezado y se les acabó el dinero, como si la casa nunca se terminó. Y en cierto sentido tienen razón, nunca se terminó, pero no porque no puedan, sino porque no quieren. Esas varillas son el plan de ahorro más inteligente que existe para una familia de ingresos medios o bajos. En México, dejar las varillas en el techo significa una sola cosa: esta casa va a seguir creciendo. Nació el segundo hijo, subimos un cuarto. Se casó la hija y no tiene dónde vivir. Le construimos su espacio en el segundo piso. Llegaron los nietos, ampliamos otra vez. La casa no es un producto terminado. Es un organismo vivo que crece junto con la familia, a su ritmo, con sus propios recursos, sin deberle nada a ningún banco. Y aquí viene el dato que sorprende a los economistas internacionales. Un estudio del Lincoln Institute of Land Policy, centro de investigación especializado en políticas de suelo y vivienda, encontró que en ciudades mexicanas de tamaño medio, una proporción muy alta de viviendas fueron ampliadas por sus propios dueños a lo largo del tiempo, sin arquitectos contratados, sin permisos formales, sin créditos bancarios, solo trabajo, tiempo y determinación familiar. A este modelo se le llama en el mundo académico incremental housing, que se traduciría como vivienda progresiva. Y lo que han documentado organismos como el Banco Mundial y ONU Habitat es que este modelo, en contextos de bajos ingresos, es una de las formas más resilientes que existen para que una familia construya patrimonio real con el tiempo, sin depender de deuda bancaria. En otras palabras, lo que desde afuera parecía pobreza, lo que parecía una casa sin terminar, resultó ser, para millones de familias, una estrategia financiera genuinamente inteligente. Mientras el americano promedio paga 30 años y entrega cientos de miles de dólares en intereses al banco, el mexicano construye ladrillo a ladrillo, sin deuda, y al final tiene algo completamente suyo que puede pasar a sus hijos. Pero seamos honestos, porque la historia no es tan sencilla como decir que el modelo mexicano es perfecto. Hay una cara de esta moneda que normalmente no queremos ver y que es importante conocer para entender el cuadro completo. Todo lo que acabamos de decir sobre la casa mexicana es completamente real. El patrimonio sin deuda, la construcción progresiva, las varillas como plan de crecimiento familiar. Todo eso existe y funciona, pero hay una realidad paralela que también existe. Según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, millones de viviendas en el país todavía tienen algún tipo de carencia constructiva: techo de lámina en lugar de losa de concreto, paredes sin terminar, piso de tierra o sin conexión adecuada de drenaje. El modelo de construcción progresiva funciona perfecto cuando hay recursos para avanzar, pero cuando esos recursos no llegan, la familia puede vivir años, a veces décadas, en condiciones muy difíciles, esperando el momento de poder mejorar. Y hay otro problema todavía más serio.
la informalidad estructural en zonas sísmicas. Una proporción significativa de las viviendas en México fueron construidas sin la supervisión de un arquitecto o ingeniero que revisara los cálculos estructurales y sin cumplir completamente las normas oficiales de construcción. Eso significa que ante un sismo de magnitud importante, esas construcciones pueden ser más vulnerables que una casa americana de madera construida bajo un código de construcción estricto y uniforme en todo el país. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México y el de 2017 mostraron claramente ese patrón. Los edificios y casas de construcción informal o con materiales de baja calidad fueron los más afectados. Entonces, la pregunta correcta no es cuál país construye mejor. La pregunta real es ¿para quién funciona cada sistema y bajo qué condiciones? El sistema americano funciona bien para familias con ingresos estables y mercado inmobiliario saludable. El sistema mexicano funciona bien para familias que construyen con recursos propios y tienen tiempo. Los dos fallan cuando las condiciones no son las ideales. Y aquí está el dato final que prometí al principio, el que de verdad lo cambia todo. Porque está pasando algo en Estados Unidos que casi nadie está comentando y tiene una conexión directa con esas varillas en los techos de México. En Estados Unidos hay un movimiento que lleva más de 10 años creciendo en silencio y que en los últimos años se aceleró fuerte. Se llama el Tiny House Movement, el movimiento de las casas pequeñas. Y lo que está pasando es fascinante. Millones de americanos, especialmente de la generación millennial y la generación Z, están rechazando el modelo de la hipoteca a 30 años. Están rechazando la casa grande en el suburbio con jardín y cochera. Están rechazando la idea de pasarse 3 décadas pagándole al banco por algo que en realidad no necesitan. ¿Y qué están eligiendo en cambio? Casas pequeñas, a veces de apenas 20 o 30 metros cuadrados, muchas veces construidas con sus propias manos, sin deuda, para siempre. En otras palabras, están inventando, sin saberlo, la versión americana de la casa con varillas. Según una encuesta realizada por LendingTree, en 2023, más de la mitad de los millennials y de la generación Z en Estados Unidos afirmó que consideraría seriamente vivir en una tiny house como su vivienda principal, citando como razones principales evitar la deuda hipotecaria y reducir gastos fijos de por vida. Y en México, al mismo tiempo, los jóvenes de clase media buscan cada vez más acceder a créditos formales, a sistemas de construcción modernos, a casas con garantías estructurales y diseño contemporáneo. Los dos países, desde extremos completamente opuestos, están convergiendo hacia el mismo punto: una casa que sea tuya de verdad, que sea segura, que no te aplaste con deuda y que dure el tiempo suficiente para que valga la pena. El sueño de la casa propia es universal, lo único que cambia es el camino para llegar a él. Entonces, ¿por qué un americano dice que sí cuando le ofrecen tirar su casa? Porque hace 80 años decidieron, como país, que la casa es una inversión, no una herencia. Porque construyeron todo un sistema financiero alrededor de esa idea. Porque se mudan 11 veces en su vida y no necesitan algo eterno. Y porque la madera, bien usada, es más que suficiente para el modelo que eligieron. ¿Es mejor o peor que el modelo mexicano? No, es diferente. Y las dos maneras de construir, con sus ventajas y sus problemas, dicen algo profundo sobre cómo cada cultura entiende el tiempo, la familia y el futuro. Si este video te hizo pensar, dale like. Nos ayuda muchísimo a que más personas lo encuentren. Suscríbete al canal para no perderte los próximos. Y cuéntame en los comentarios lo más importante. ¿Tú construirías una casa para ti o para tus hijos? Nos vemos en el siguiente.